Muy bien, entonces ahora sí nos vamos a nuestra mesa de trabajo y aquí tenemos los materiales. Listo. Tenemos nuestras acuarelas. Fíjense, este pincelito viene acá de oferta, ¿no? Tenemos el agua. En estas acuarelas, la parte de la tapa viene a ser su paleta de combinaciones. Entonces, muy bueno. Tiene hasta 5 espacios. Este del medio grande, a los costados 2 cada uno. Muy bien, y el color amarillo aquí se me está terminando ya porque he pintado muchas acuarelas con esto, con esta, con estas pinturas, ¿no? A ver, les voy a mostrar algunas pinturas que tengo por acá. Este es un trabajo que he desarrollado en un solo color. Fíjense acá. Se denomina monocromía, ¿no? Un solo color en el cual se puede apreciar el trabajo de un bodegón. Luego aquí tenemos un trabajo de un paisaje a la acuarela. Esto lo pinté frente a la laguna de Huacarpay, aquí en el Cusco. También hice el estudio de telas para lograr también el trabajo. Aquí tienen ustedes unas telas colgaditas, las cuales las he pintado así para poder ver el ritmo, ¿no? De cómo es las telas. Aquí tengo otro trabajo en el cual se puede ver el caso de la pintura en acuarela a manera de húmedo sobre húmedo, donde se ven unas texturas como árboles. Muy interesante. Aquí también tengo una ilustración donde se puede ver este personaje con una mariposita también a la técnica de la acuarela. Y así sucesivamente otros trabajos, ¿no? Por ejemplo, este que es un ejercicio de pintura a la acuarela abstracta. Todos estos trabajos nosotros los vamos a poder realizar sabiendo cómo es la técnica, ¿ya? Listo, vamos a comenzar con nuestro primer trabajo. ¿En qué consiste nuestro primer trabajo? Acá le vamos a poner trabajo número 1. Y como título le vamos a poner estados de la acuarela. Muy bien. Vamos a trabajar con 4 principales estados de la acuarela. ¿Y cuáles serán? Aquí vamos a ver. Acá vamos a disponer 4 estados. El primer estado va a ser el estado T. Luego le vamos a poner aquí el estado café. Entonces aquí le pongo café. Y también hacemos un óvalo y señalamos con una flechita hacia abajo. Luego vamos a hacer el estado crema. También le ponemos en un óvalo y al final le ponemos el estado al seco. Otro estado de la acuarela. Son esos principales 4 estados donde vamos a trabajar, ¿ya? Entonces hasta allí vamos a esperar a que puedan ya poner con lápiz esos estados, disponer de sus materiales para empezar. Voy a poner a un costado este pincelito, porque aquí tengo ya mis 3 pinceles, ¿no? Uno mediano, uno más grande y uno pequeño. Son redondos. Son de pelo sintético.
Muy bien, cuando los pinceles están nuevos, a veces si es que se los han comprado, la punta, el pelaje es duro porque tiene un pegamento que sirve para que el fabricante o los fabricantes hagan que los pinceles lleguen muy bien, en buen estado, a nuestras manos. Entonces lo que hay que hacer es lavar ese pigmento o pegamento. Entonces inclusive se pueden ayudar con la yema de los dedos, ¿ya? A veces pasa eso. Una vez que ya tienen listo, entonces el paso siguiente va a ser mojar las pastillas de color, en especial las que se van a utilizar para ahora. Entonces, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es utilizar el pigmento de color café, ¿ya? Porque vamos a hacer esas tonalidades aquí, ¿no? Los estados de la acuarela. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a mojar la pastilla de tono café que está aquí a este extremo. Con unas 3 gotas va a ser suficiente. Mientras tanto, va humedeciéndose para poder pintar. Por ejemplo, aquí yo tengo mi cartulina. Entonces, no sé si alguna vez ustedes, estando en una cafetería o en la casa, cuando toman una tacita de té, ¿qué pasa? A veces puede derramarse un poquito sobre una servilleta, sobre un papelito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo he visto que pasa lo siguiente, fíjense. Se tiñe de color, así miren, ¿ven? Como si fuese algo de café, ¿no? ¿Ven? Entonces, con bastante agua y se mancha un poquito nuestra cartulina. Entonces, vamos a explicar que el estado café sería esto. El estado, mejor dicho, té de la acuarela vendría a ser la acuarela con bastante agua, como si se hubiese realmente manchado solo con té. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente lo siguiente. Vamos a sostener nuestro tablero, lo levantamos un poquito, fíjense cómo se levanta, más, menos, solo un poquito levantamos y vamos a hacer lo siguiente. Ponemos la acuarela de color café sobre nuestra paleta, es decir, sobre la parte de arriba, en la tapita, esa es nuestra paleta, y le ponemos bastante agua. Bastante agua y después manchamos nuestra cartulina como si fuese con un poco de té. Entonces, ese es el estado té de la acuarela. Mancharlo un poquito como si fuese solamente con té. ¿Ya? Ahí está. Ese vendría a ser el estado té de la acuarela. Bien clarito, solo con un poquito de pigmento. Entonces, así resolvemos el estado té. Algo importante es decirles que no se debe frotar el agua con el pincel en la cartulina. Pasa que a veces lo frotan y lo frotan. Como está húmedo, hasta se puede malograr la cartulina, es decir, se vuelve como papel higiénico, ¿ya? Entonces solamente debemos ayudar con el pincel a pintar. No es que frotemos sobre la cartulina con el pincel, ¿ya? Entonces tengan cuidado con eso. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer. Si yo sigo trabajando, por ejemplo, acá hay un poco de humedad, hago que la humedad nada más se extienda un poquito y así el agua está pintando. ¿Se dan cuenta? Ahí. No es que yo esté frotando para que pinte, no. Sino que el agua también tiene que pintar. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a pasar al estado café. Entonces, si el estado té era como manchar una servilleta con té, el estado café es
también lograr una mancha, pero ya también con café. Y el café es más intenso, ¿verdad? Un poco más oscuro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, aquí tenemos también otra cartulina y voy a hacer lo siguiente. Le pongo más pintura y menos agua, es decir, nos tiene que salir como una mancha hecha con café, ¿ya? No con chocolate, sino con café. Aquí esta vez. Entonces, esta es una mancha hecha como si fuese con café, ¿verdad? No es como el estado T. Hay una diferencia. Entonces, lo que vamos a hacer es disponerlo aquí. Siempre sosteniendo el tablerito, lo que vamos a hacer es hacer una mancha como si fuese hecha con café, es decir, más intensidad en la pintura. Pero sigue teniendo transparencia, ¿se dan cuenta? Es decir, se utiliza bastante agua. Y el agua, si notan ustedes, cuando uno lo levanta el tablerito y la cartulina tiene una bajada, así como un rodadero, suele bajar el pigmento. ¿Ven? Entonces, ese vendría a ser el estado café. ¿Cuál es la diferencia? En que tiene más pintura. ¿Se dan cuenta? Ahí. Ese sería el estado café de la acuarela. Muy bien, a continuación viene el estado crema. Y como su nombre lo dice, es pintar como si fuese una crema, ¿no? Como una crema batida puede ser, o como la crema de leche, ¿no? Crema de habas también. Es decir, un poco más intenso todavía. Entonces, ahora lo que hacemos es pintar directamente de la pastilla, es decir, ya no le ponemos agua sobre la paleta, sino directamente está la pastilla de color, así fíjense, le ponemos agua a la pastilla y directamente pintamos desde la pastilla. Pero no como si fuese témpera, siempre hay que darle bastante humedad, pero tiene bastante intensidad de pintura, ¿no? Fíjense así. Sigue habiendo bastante agua y estamos pintando como si fuese una crema. ¿Ven? Allí tiene bastante pigmento, tiene bastante pintura y color, ¿no? Ahí, pero no es como la témpera. No es como la témpera. Siempre hay una gran diferencia porque en la acuarela se utiliza bastante agua. Muy bien, entonces eso vendría a ser ya también el caso de el estado crema de la acuarela. ¿Se dan cuenta? Desde lo más clarito como es el estado T, pasando por el estado café y ahora el estado crema. Entonces, ¿por qué es importante una buena cartulina para acuarela? Porque tiene que soportar esa humedad, ¿no? De la acuarela, porque en la acuarela se utiliza bastante agua. Las cartulinas que no son para acuarela, lo que suele pasar es que se ondulan más. Inclusive esta cartulina que es para acuarela, fíjense cómo se está ondulando. En una cartulina corriente lo que pasa es que se estaría ondulando más o de repente saldrían algunas marcas, ¿no? Entonces, es por eso que se necesita una cartulina especial para acuarela, que sea más gruesa. Las cartulinas para acuarelas se caracterizan por ser un poco más rugosas, más gruesas. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, voy a hacer que nuestro pincel que estamos utilizando, yo estaba utilizando el pincel mediano, entonces no lo voy a lavar porque tiene algo de pigmento. Lo que voy a hacer es secarlo en el trapito. Con mucho cuidado lo secamos, que absorba el trapito toda la humedad del pincel.
¿ya? No lo estamos lavando, sino secando el agua, pero sigue teniendo pintura, ¿ven? Y así con esto vamos a frotar directamente la pastilla, porque la pastilla también se está secando, si se dan cuenta. Entonces frotamos ahí sobre la pastilla que estamos utilizando. Nuevamente, inclusive no lo froto sobre el trapito, simplemente lo apoyo para que el trapito absorba la humedad de la pintura. Entonces, a eso le llamamos trabajo al seco. Tiene pintura, está algo húmedo todavía el pincel, pero no tiene tanta agua como esto. Entonces, va a resultar lo siguiente. Voy a hacer un acercamiento y ustedes van a notar lo siguiente. No debemos pintar de frente así con el pincel vertical, sino totalmente de costado con el pincel con pigmento, pero sin mucha agua. Hacemos lo siguiente, fíjense qué pasa. Pasa como si estuviésemos pintando con una brocha y resulta una mancha, pero con textura. La textura sale, depende de lo que viene a ser la cartulina. Es decir, hay cartulinas que tienen más textura y hay cartulinas que tienen menos textura, ¿verdad? Entonces resulta así. Ese vendría a ser el trabajo de la acuarela en su cuarto estado al seco. Otros artistas, otros maestros lo denominan el estado crema. Pero el estado crema resultaría si utilizamos directamente un chisguete de color, es decir, las acuarelas que vienen en chisguete. Entonces, cuando lo sacamos y directamente sin agua pintamos y resulta así, se denominaría inclusive manteca, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando con pastillas y viene a ser este recurso de el trabajo del estado de la acuarela al seco. Muy bien. Entonces son los 4 estados principales con los cuales vamos a trabajar todas las clases de acuarela. Y como les decía, vamos a trabajar no solamente con este color, es decir, esto mismo, estos 4 estados, se podrían hacer con cualquier color. Cualquier color de estos, el estado T, con bastante agua, el estado café, con menos agua, pero sigue siendo transparente. El estado crema, que ya tiene bastante color, bastante pintura, pero sigue teniendo agua, que inclusive acá, fíjense ustedes, se han posado. Y en el estado al seco es con el pincel con pigmento, pero sin mucha agua, sin casi nada de agua. Entonces resulta como una textura, como si estuviésemos pintando con crayolas o inclusive con pastel al óleo, ¿no? Así. Por eso a muchos artistas ya les decía que denominan a esto también como el estado manteca, pero se hace mejor el estado manteca con un chisguete de acuarela, es decir, con la acuarela como si fuese pigmento puro, sin nada de agua. Los estados que se utilizan más en la acuarela son estos 3. En el caso del paisaje y otros recursos, sí se utiliza al seco también, ¿no? Depende de lo que un artista quiere hacer. Entonces, en ese sentido, ya sabemos cómo realizar estas técnicas y vemos la gran diferencia con la témpera o con otras técnicas también, ¿no? Entonces, eso es lo más importante para poder iniciar con nuestro trabajo. Entonces, los siguientes trabajos lo vamos a hacer así, en estado té, café, crema, al seco. Yo les voy a decir, vamos a hacer esta primera parte en estado crema. Ustedes ya saben en estado crema, ¿no? En estado café ya lo saben, entonces no va a haber ningún problema, ¿ya? Muy bien. Listo, vamos a esperar a que seque un poco para sacar la cartulina y hacer el siguiente ejercicio. Muy bien. Ahora sí lavo el pincelito y lo dejo descansar en el trapito de limpieza. Ya teniendo este resultado, vamos a sacar con mucho cuidado la cinta de la cartulina, de esta manera.
a un costado, así sacamos, y que no se maltrate en la cartulina, ¿no? Es decir, que no se rompa, para que no haya ningún problema. Así. Muy bien, de esa manera ya tenemos nuestro primer ejercicio para realizar los trabajos en esta técnica. Fíjense, todavía no ha secado, inclusive en el estado crema. Se ha empozado un poco el agua y ahí todavía sigue un poquito fresco, ¿no? Pero lo podemos poner a un costado ya para estar avanzando. Muy bien, entonces en esta primera parte hacemos un punto control. Tómenle una foto a su trabajo y lo mandan al grupo de WhatsApp para ver cómo les ha salido. ¿Ya? Si es muy oscuro, si es bien claro, o de repente han escogido otro color. Eso va a ser interesante para poderlo ver. Entonces, hacemos un punto control en el cual le toman una fotito y lo mandan al grupo de WhatsApp. Muy bien, tenemos aquí ya una entrega. Este es el trabajo de Gerson. Y se puede ver los 4 estados de la acuarela, ¿no? Creo que en el estado T inclusive se puede aclarar un poquito más, ¿no? Es decir, menos pigmento y más agua para que se vea más transparente. Se puede hacer eso. En el estado café está muy bien, el estado crema más intenso y al seco también ha salido muy interesante porque se ve inclusive la textura de la cartulina, ¿no? Fíjense cómo la cartulina tiene esa textura interesante. Muy bien. Buen trabajo, Gerson. Muy bien, ahora a continuación vamos a desarrollar ya el segundo trabajo en el cual vamos a ver el caso de las veladuras. ¿Y qué son las veladuras? Las veladuras son las transparencias que nos ofrece esta técnica de la acuarela, es decir, una capa de pintura sobre otra capa de pintura, en húmedo al seco, o más bien, húmedo sobre seco. Muy bien, para ello vamos a poner a lápiz aquí. Le vamos a poner número 2 y le ponemos ahí veladuras. Y como que la acuarela es transparente, vamos a hacerlo inclusive sobre el lápiz y ustedes van a notar que se va a notar el lápiz y no hay problema. Muy bien. Para hacer este trabajo tenemos que humedecer todas las pastillas de color, al menos los colores intensos. ¿Cuáles son los colores intensos? El lila, el rojo, el celeste, el azul, el anaranjado. Tenemos que humedecer, ¿no? El amarillo, el verde claro y el verde oscuro. No voy a trabajar con el amarillo mostaza, tampoco con el café ni el negro. Los colores más intensos. Les he puesto un poquito de agua para que se humedezcan las pastillas de color para poder pintar. Muy bien. Debajo de nuestro tablero podemos poner cualquier objeto que haga que parezca un rodadero, ¿no? Nuestro tablerito. Por ejemplo, podemos poner esta cajita ahí atrás para que vaya discurriendo el agua. O puede ser otros elementos. Por ejemplo, yo tengo un taquito de madera especial para trabajar con acuarela. Lo pongo acá atrás y hago que tenga una bajadita. Así. Para no estar sosteniéndolo constantemente con la mano, porque a veces la mano se cansa. Y poder trabajar así, ¿no?
Muy bien. Entonces pueden poner cualquier objeto atrás, un poco pequeño, para que tenga una bajadita. No le ponga uno muy grande porque si va a estar muy inclinado puede ser que el agua se chorree y se manche, ¿no? Claro que hay algunas pinturas que son así, pero por el momento lo vamos a controlar de esta manera para que no se vaya a ensuciar ni manchar los colores. Profesor, disculpe, ¿podría repetir qué colores mojamos? Vas a mojar los colores intensos como este lila, el rojo, el celeste, el azul oscuro, el anaranjado, el amarillo, el verde claro y el verde oscuro. ¿Ya? Los colores más intensos. No el amarillo mostaza, tampoco el café, tampoco el negro ni el blanco. El blanco inclusive, si ustedes se dan cuenta, no lo he utilizado para nada casi, igual que el negro. Porque como ya sabemos combinar los colores y la acuarela, en la acuarela no se utiliza el blanco, entonces no se utilizan ellos. Muy bien. En este trabajo pueden ser colores intensos, pero no necesariamente tiene que ser en un orden específico. O sea, si algún color lo van a hacer diferente que lo que vamos a disponer acá, no hay ningún problema. La idea es la segunda capa. En la segunda capa sí se va a ver la combinación de colores, ¿ya? Muy bien. Voy a comenzar a hacer el trabajo. Primero, explicarles que vamos a hacer franjas de color. Pueden ser más o menos de 1 centímetro y reservar 1 centímetro de la cartulina, ¿no? Es decir, tratando de que hayan espacios de color. No lo hagan muy delgado ni muy grueso. Entonces voy a comenzar, por ejemplo, con el color rojo. Frotamos la pastilla de color y luego aplicamos directamente el color como lo hemos hecho en el estado crema de la acuarela, ¿no? Ahí. Fíjense, lo voy a hacer al lado del 2 porque, como les decía, la acuarela es transparente y va a dejar ver la letra o las letras. ¿Ven? Como el tablero está dispuesto de forma como de un rodadero, fíjense cómo se empoza hacia abajo el agua. Eso es muy bueno porque hace que no hayan cortes en las pinceladas. ¿Ven? Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Estamos ayudando a la acuarela a pintar con el pincel. El pincel no lo estoy frotando. Está tan húmedo que si le pongo un poco de agua con pintura, fíjense cómo baja y se humedece. ¿Ven? Entonces, en esta técnica, el agua también pinta, no solamente nosotros. Entonces, hay que entender eso. ¿Ya? Muy bien, entonces si se empoza hacia abajo, porque ya todo discurre hacia abajo, utilizamos el mismo pincel. Lavamos el pincel, lo secamos y cuando ya está seco, absorbemos la humedad que se ha quedado hacia abajo. Y listo, ya está terminado. ¿Se dan cuenta? Ya está. Así es el trabajo. Es una franja más o menos del tamaño de la cinta, un poquito más, y le hemos puesto ahí, de arriba hacia abajo. Ahora lo que voy a hacer es trabajar con el siguiente color. Y esta vez le voy a poner el color anaranjado. De igual manera, vamos a trabajar de tal forma que reservemos un espacio blanco y después aplicamos el siguiente color. Siempre con bastante agua y directamente de las pastillas, como en el estado crema, y aplicamos. ¿Ven? Allí.
Y ya está, ¿ven? Otra franja de color bastante húmeda en esta parte. Ya saben, si se empoza, quitamos el excedente de agua con el mismo pincel. Inclusive acá, fíjense, si han posado, le quitamos nuevamente. Pasa que sigue cayendo el agua y se empoza un poquito, no hay ningún problema. Muy bien, ahora vamos a hacer el siguiente color. El siguiente color va a ser el amarillo. Voy a frotar bien el color amarillo que tengo acá, ya que tengo poco. Y vamos a disponerlo también en una franja de color. Aquí al costado, reservando un espacio. Y también comienzo a hacer lo mismo. Siempre cargamos de más pigmento, más agua constantemente. Fíjense cómo le pongo más agua, más pintura, froto y nuevamente le pongo la pintura. Para que el color salga siempre intenso, ¿no? Si no va a salir muy ralito y no va a pintar tan intensamente, ¿no? Limpiamos el pincelito, lo secamos y absorbemos el excedente de pintura que ha quedado en la base. Secamos nuevamente con el trapito. Ya está. Ese sería el tercer color. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente color, que es el verde más claro. De igual manera, le ponemos bastante agua, frotamos la pastilla de color con el pincel y luego empezamos a pintar. Y ya está también. Secamos el pincelito y absorbemos el excedente de pintura. Ya está. Muy bien, pasamos al siguiente paso, que es trabajar con este verde un poco más intenso, ¿no? El verde viridian. Acá le pongo más pintura para que se oscurezca más intenso porque estaba muy ralo, ¿no? Ahora sí está mucho mejor. Limpiamos el pincelito
Y luego absorbemos con el mismo pincel la humedad que ha restado o que ha sobrado. Muy bien, ahora vamos a hacerlo ya también con el color celeste. Este celeste o índigo, parecido al azul cian. Muy bien, ya lo tenemos también. Y quitamos el excedente, ¿no? De pigmento que ha quedado aquí. Muy bien, nos quedan dos espacios para realizar los dos últimos colores. No importa si de repente te ha sobrado espacio o te falta espacio, porque lo más importante, les decía, va a ser en la segunda capa. Vamos a ver cómo se mezclan los colores por veladuras. Muy bien, a continuación vamos a utilizar este azul intenso. Es el azul ultramar. Como está húmedo, noten cómo siempre le pongo más pigmento y agua encima y se va pintando, ¿no? Así. Muy bien, lavamos el pincelito y quitamos el excedente de color. Ya está. Y finalmente le ponemos este lila. Muy bien, ya está. Y restamos esta parte que se ha posado. Y luego quitamos lo que hemos puesto atrás, ese objeto o en este caso un taquito de madera, y lo dejamos secar así de forma horizontal. Y una vez seco le vamos a poner las veladuras. Como notan, las acuarelas son transparentes y ha quedado el lápiz ahí sin mancharse, sin ningún problema. Ahora sí, ya terminó de secar, así es que ya podemos continuar.
De igual manera, ustedes tienen que ver si está seco, ¿no? Si está un poco húmedo, no va a salir esto de las veladuras. Entonces, es necesario que seque bien. Listo. Una vez que está seco, lo que voy a hacer es girar el tablero así de esta manera, de forma vertical. Y ponemos también ahí un objeto atrás para que sea como un rodadero, ¿no? Así, para que tenga un ángulo de bajada siempre, para poder realizar las veladuras. Voy a acomodar esta parte para que se vea todo el trabajo y ahí lo tenemos. Muy bien, aquí de forma de la primera parte le hemos puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colores. En esta parte le podemos poner solamente 5 o hasta 6 colores nada más. Así es que vamos a elegir los colores, por ejemplo, ah, puede ser los primarios y secundarios, ¿no? Pero voy a elegir primero empezar, ya que acá hay un color diferente. Voy a hacer con otros colores. Por ejemplo, no voy a utilizar ni el rojo, ni, bueno, el rojo sí, pero este magenta ya no lo voy a utilizar. También voy a utilizar el amarillo, un solo verde y un solo azul. Muy bien, vamos a comenzar. También con un pincel mediano vamos a comenzar por el color azul esta vez. Voy a utilizar este azul más oscuro. Y en esta parte no tiene que frotarse para nada el pigmento. Así como hemos hecho la primera parte, de igual manera tenemos que ir haciendo nuestro trabajo. Fíjense cómo lo voy a hacer con una veladura, es decir, una capa transparente. Y cómo se van a ir combinando los colores. Siempre de arriba hacia abajo sin frotar mucho. Ya, entonces de esa manera sale una combinación entre estos. Una combinación transparente entre capa y capa, como si fuese unas láminas de color encima, ¿no? Muy bien. Después le voy a aplicar el color verde. El verde más oscuro le voy a aplicar. Aquí. De igual manera, con bastante agua y vamos bajando haciendo que los colores se combinen, ¿no? Así. No se están mezclando, simplemente están uno sobre otro y por eso así aparece la combinación del color. Entonces a esto se denomina veladuras, a unas capas transparentes de color. Muy bien. Ahora voy a pasar al color amarillo. De igual manera empezamos siempre desde arriba, haciendo que cada vez caiga el pigmento. Profesor, buenas tardes. Disculpe la Buenas tardanza. tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, estamos haciendo el trabajo en veladuras con la acuarela. Primero hicimos las líneas o las franjas de color que están opuestas aquí. Esta ya vendría a ser la segunda capa. Entonces, hemos esperado inclusive a que seque así. Entonces, está resultando el trabajo por combinación del color y no por mezcla del color. O sea, uno encima del otro hace que
el color se combine haciendo una capa sobre otra, ¿no? Muy bien, luego del amarillo vamos a hacer el color ya también anaranjado. ¿Conseguiste, Alicia, tu cartulina para acuarela? Conseguí, profe, el sketchbook. Es un sketchbook que es gruesito también, A4. Ah, para acuarela. Ajá, acuarela, sí. Muy bien, correcto, muy bien. ¿De qué tamaño es? A4, no, A3, A3. Ah, ya. Entonces se puede cortar a dos. Usted puede desglosarlo, o sea, Ya, sacar una cartulina, lo corta a dos y en allí puede trabajar. ok. Y la acuarela, también por ¿Qué? eso me demoré, he estado Ah, buscando. ya. ¿Qué No, acuarelas ha conseguido? sí, Faber-Castell. Correcto, muy bien. Como me dijo para iniciar, entonces dije, mejor inicio por el Faber-Castell. Claro, está muy bien. Nosotros también estamos utilizando aquí el Faber-Castell. Profesor, ¿qué tal es la marca Pebeo en óleo? En óleo, Sí. en óleo es muy bueno. En acrílicos también, pero en acuarela no le conviene. Ah, ya. Sí, porque justo Ajá. necesitaba óleo y me he comprado uno Pebeo. Está muy bien. El óleo PBO es muy bueno. Yo utilizo óleo PBO, inclusive en el anterior curso yo he utilizado para todo el curso el óleo PBO. Ah, ya. Ya, profe, Ujú. gracias. Muy bien. Entonces aquí está saliendo como un mantelito, ¿no? De cocina. Una vez que hemos terminado, siempre restamos, quitamos la, los excedentes de humedad o de acuarela y luego lo ponemos así, lo dejamos secar en horizontal, como siempre, para luego ver los resultados, ¿no? Entonces ya se está viendo en algunos casos las combinaciones de color por veladuras, ¿no? Como la acuarela es transparente, eso lo hemos visto en el caso del lápiz, también vamos a ver que el color se puede combinar así entre veladuras y entre capas, ¿no? Eso es lo interesante también de la acuarela. Bien, vamos a esperar entonces a que seque. Primero, Alicia, también hicimos este trabajo, los 4 estados de la acuarela. El primero, el estado té, después el café, el crema y el seco. Entonces, para cada uno de estos, la diferencia es la utilización del agua. Para el estado té es la acuarela con bastante agua, como que se manchase una servilleta con un poquito de té. Puede ser cualquier color. Hemos utilizado el color café aquí. Y acá en el estado café es ya también eh, como manchar una servilleta blanca con un poco de café, ¿no? Es más intenso que el té. En el estado crema es utilizar bastante pintura o acuarela, pero con menos agua, entre comillas, porque sí, el agua es importante siempre para pintar, ¿no? Pero no es tanto como el caso de las témperas, es decir, así, este, un tanto más como manteca, sino así bastante intenso, ¿no? Y al seco hemos utilizado el pincel haciendo un restregado del pincel con pigmento, pero sin humedad, así. Y sale así como si fuese un trabajo como con pasteles al óleo. Entonces, esos son los 4 estados que estamos utilizando para pintar. Y estamos trabajando en este caso con el estado crema.
para lograr eso, ¿no? Entre el estado crema y el estado café estamos trabajando. Profe, y veo que directamente le está usando la acuarela, o se tiene que, no se tiene que separar así como la témpera o el acrílico Por para eso, mezclar. por eso directamente estamos utilizando el caso de las pastillas de color. Entonces podemos utilizar, en este caso, las mezclas en la parte superior. Ahí se hacen las mezclas si es que hubiese, o disponerlos de frente de las pastillas. En el caso del estado té y café, hemos utilizado la paleta. La tapa que está encima sirve como paleta, entonces para mezclar entre el agua y el café, o mejor dicho, el pigmento, ¿no? Agua y pigmento. Pueden hacerse otras mezclas, otras combinaciones, como en el caso de la témpera. Pero para lograr el estado intenso, como es el crema, directamente de la pastilla más agua estamos utilizando. Por eso acá está bastante húmedo, inclusive hemos mojado cada pastilla. Y, Esa es la y, diferencia con las demás técnicas. ajá. Y para limpiarlo, profesor, ese es está rápido, porque hoy es un poco incómodo, parece, ¿no? La paleta. No, es fácil para limpiar, porque lo que se hace es lo siguiente. Voy a adelantarme y para limpiar solamente al final se hace lo siguiente. Con papel higiénico, usted limpia así, ¿ve? Así, Ah, ya ya, está. ya. Ah, Y ok. igual en los intermedios si se ha emposado un poquito. ¿Ve? Ah, qué El papel bueno. es bastante absorbente y listo, ya está. Ok, Como, profe. como hemos combinado, o mejor dicho, como no hemos combinado, sino hemos trabajado con los colores directos de la acuarela, las pastillas no se han manchado, pero suelen mancharse. Vamos a ver en este caso, ¿qué pasa si yo hago una combinación X? Por ejemplo, entre este tono o este tono, y hago la combinación acá, ¿no? Es decir, se ha manchado. Y hago la mezcla y todo eso, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, esta pastilla se haya manchado y que esté así, inclusive seco así. ¿Cómo se limpia? Solamente utilizando el pincel con agua lo lavamos. Así, sacamos y vuelve a estar limpia la pastilla. ¿Eh? Ya está. Listo. Ya está limpia esta pastilla. En esta parte también se ha combinado con un Ujú. poquito de verde. Entonces limpiamos también esa parte, fíjese. Aunque la pastilla ya se está desgastando, no por hoy día, sino esta pastilla o estas acuarelas yo ya les estoy utilizando hasta en 2 cursos, ¿eh? Y ya Ujú. está, limpio y sin agua. Pero cuando tiene así bastante agua y no está sucio, o sea, es el color nada más, puede secar así. Ustedes que están en casa lo dejan así al día siguiente ya está seco. Pero si lo van a transportar, es decir, cuando venían, por ejemplo, a hacer clases presenciales, lo cierran, lo ponen en su mochila, lo mejor es nuevamente quitar la humedad, no el color, solamente ponerlo al costado y el papel absorbe el agua y queda seca la pastilla, ¿ve? Y solamente el agua se ha ido acá, no el pigmento. Claro que se ha Ah, manchado un ok, poquito, ok. pero no, no hay el riesgo de cuando uno lo cierra y lo pone de costado en la mochila, se derrame. Así se hace la limpieza. Pero Ok, usualmente, profesor. Gracias. muy bien, pero usualmente cuando, por ejemplo, uno trabaja en casa y es su taller o su estudio, lo puede dejar así, no hay ningún problema. Inclusive algunos artistas, las combinaciones de color, por ejemplo, acá un determinado color, ahí se hacen manchas, otras combinaciones así. Por ejemplo, no hay problema, inclusive se seca y al día siguiente el artista o ustedes siguen pintando, aprovechando esas mezclas. No hay ningún problema. No es como el caso de las témperas, también como en el caso del acrílico o hasta el óleo, que cuando seca ya no se utiliza. En cambio, en las acuarelas
puede estar, así las combinaciones pueden pasar semanas y normalmente se pueden volver a utilizar. Como por ejemplo esta paleta que no lo he utilizado hace un mes. Y acá tengo combinaciones de color. Esas combinaciones puedo aprovecharlas en otro trabajo. Por ejemplo, acá tengo un gris, humedezco, froto y sigo pintando, fíjese. ¿Ve? Ahí. Entonces se puede aprovechar así. Esto no sucede con el óleo, con ninguna técnica, solamente con la acuarela. Por eso es importante conservar bien las acuarelas en un sitio seco, no muy húmedo, y también alejarlo pues de la lluvia y otros. Para eso está el enmarcado, ¿no? Así. Así es el trabajo con la acuarela. Profesor, ¿y usted tiene ahorita sus trabajos con acuarela? ¿Hace algunos trabajos? Sí, les estaba mostrando, si quiere le muestro aquí. Ay, disculpe, Vamos profesor. a ver acá, fíjese. Aquí hay algunos trabajos, por ejemplo, este es un ejercicio de arte abstracto en acuarela, como manchas, fíjese. Entonces, aprovechando la acuarela su húmeda, se puede lograr esto. O como en este caso, una ilustración de este personaje con una mariposita, ¿ve? Si lo acercamos, ahí se ve la transparencia, la combinación de los colores. O en este caso, que es un poco más suelto también, el caso de lo que viene a ser un bosque, ¿no? Con las ramas así todas, bastante sueltas. Esto lo hice con la ayuda de, de un sorbete soplando sobre el pigmento, haciendo que se pinte. Acá tengo un estudio de pliegues de tela, ¿no? Para lograr esa sensación de las ondulaciones de la tela, para pintar ropas, para pintar atuendos de los personajes que se puede realizar. Aquí tengo ya también un paisaje en la técnica de húmedo sobre húmedo, ¿no? Totalmente con agua, toda la cartulina bien húmeda y se ha logrado hacer este paisajito. O en este caso que es una monocromía, el caso de utilizar solamente un color, ¿no? Así. Y también tengo acá otros trabajos en los cuales se puede ver el, el arte cusqueño, ¿no? En las acuarelas cusqueñas, acá tengo un dibujo de un paisajito, acá está manchado, unas primeras capas, y ya terminado acá el trabajo del paisaje. Entonces son por veladuras. Si se dan cuenta, aquí son veladuras que se ha aprovechado, así como en este caso, para lograr esas transparencias. Y cuando uno le pone más veladuras, como en el caso de las sombras, que también son en veladuras, entonces se logra ver esa profundidad, ¿no? Así en la acuarela. Ah, está muy bonito. Gracias, profe. Gracias. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer, así proyectos como estos, eh, una vez que aprendamos todos los recursos de la técnica a la acuarela, ¿no? Estamos empezando por lo que viene a ser los estados de la acuarela, las veladuras, luego hacemos los celajes, ejercicios de luz y sombra, ejercicios de reserva de blanco, texturas, las técnicas de húmedo sobre húmedo, húmedo sobre seco, seco sobre húmedo, de raspado, de frotado, de muchas técnicas, ¿no? Entonces, eso es lo que deseo que ustedes aprendan para que luego hagan sus proyectos con diferentes temas como paisaje, animales, bodegones, hasta retratos. Muy bien. Muy bien, ¿cómo les ha ido? Gerson, ¿ya terminaste? Sí, profe. Correcto, muy bien. Tú, Belén, ¿ya has secado tu trabajo? ¿Ya terminaste?
Correcto, muy bien. Entonces, el paso siguiente es quitar la cartulina de el tablero, ¿no? Con mucho cuidado lo quitamos por este lado, así. Se pega, ya saben, la cartulina para que pueda soportar la humedad de la acuarela, ¿no? Porque se utiliza bastante agua. Muy bien. Ya tenemos entonces nuestro segundo ejercicio en el cual el objetivo era ver la transparencia y podemos observar aquí, por ejemplo, las combinaciones, ¿no? Aquí entre el azul y el rojo ha salido como un violáceo, ¿se dan cuenta? Aquí también diferentes colores. Inclusive entre los colores que son iguales, es decir, por ejemplo, en el caso del rojo, este es rojo con rojo, ¿no? ¿Qué color ha combinado o qué color ha resultado? Un rojo más intenso. Muy interesante, ¿no? En el caso también, por ejemplo, del verde y su complementario el rojo ha salido un color quebrado, como un marrón. Aquí también ha resultado un color quebrado, ¿no? Un verde oscuro. ¿Cómo se oscurece el verde? Con rojo y aquí ahí está el resultado. Entonces, este ejercicio por veladuras ha resultado muy bueno. Este violeta me parece bastante interesante, ¿no? Entonces, las acuarelas se pueden trabajar así en veladuras, ¿no? Entonces, ese es el propósito de este trabajo y ha resultado muy bien. Esto también puede ser muy bueno observar la calidad del material. Por eso yo cuando hice estos celajes, esta parte de los ejercicios con esta marca, porque al inicio siempre yo no recomendaba este tipo de marcas escolares, pero pasa que cuando uno trabaja, los estudiantes traen diferentes materiales, he visto por experiencia que puede resultar también muy bueno estas acuarelas, ¿no? Y fíjense, pues la calidad está muy buena, eh, parecida, se asemeja mucho a otras acuarelas que son más caras, ¿no? Pero da un buen resultado. No son malas, son más bien buenas para el precio, son excelentes, ¿no? El precio es cómodo, yo he encontrado inclusive estuches así, de 12 colores hasta 10 soles nada más. Porque con las acuarelas que son de estudio de arte o profesionales, ya saben, un solo color puede estar costando entre 15 y 20 soles, ¿no? Entonces aquí nos ahorramos bastante porque ya saben, para el arte del dibujo y la pintura, al inicio no necesitamos los mejores materiales, al inicio necesitamos bastante práctica. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro siguiente ejercicio aquí en otra cartulina. Muy bien, vamos a pegar acá sobre el tablero una cartulina para poder desarrollar ahora los ejercicios de celajes. Muy bien, también vamos a pegar la cartulina por todo el borde o por todo el alrededor, ¿no? Así. Muy bien, y este ya sería nuestro tercer ejercicio
que se denomina celajes. Muy bien. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente vamos a disponer de un objeto, una cajita, una cinta inclusive debajo del tablero para que la parte superior esté más arriba y la de abajo esté así en caída, ¿no? Como si fuese un rodadero, ¿no? Pero no tan alto o levantado, sino un poco nada más. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aprovechar la caída de el agua, en este caso. Aquí sí se va a notar muy bien esto. Muy bien. Antes vamos a cambiar siempre de agua para que los colores salgan bastante claros y no se vayan a manchar, ¿no? Muy bien, porque al inicio estamos utilizando colores puros todavía. Después, cuando hagamos combinaciones, no va a ser necesario constantemente cambiar de agua. Muy bien, para el celaje vamos a utilizar ya también el pincel más grande que tenemos, este de acá. No dice exactamente su número, pero es el más grueso, ¿no? Más o menos del tamaño del dedo meñique. Muy bien, entonces vamos a utilizar los colores cálidos, es decir, el color amarillo, el color anaranjado y el color rojo. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, vamos a humedecer la parte superior. Estoy como pintando con bastante agua. Solo la parte superior. Una vez que ya está húmedo, vamos a aplicarle el pigmento o el color amarillo, frotando siempre la pastilla y empezamos a pintar. Como está húmedo, pasa que se llega a teñir fácilmente de color la cartulina. En esta parte, para este ejercicio, sí necesitamos bastante la parte de el gramaje de la cartulina, es decir, la cartulina tiene que ser gruesa, porque en una cartulina delgada no se podría hacer esto, es decir, constantemente humedecer la cartulina, ir pintando, ¿no? Entonces lo estoy haciendo con bastante agua. Por ejemplo, acá inclusive se está empozando el agua. Imagínense, puedo hacer esto, inclusive puede retornar el agua en la parte superior, dirigirlo a la izquierda, así. Entonces, de esa manera se va yendo trabajando con la acuarela. ¿Por qué hice esto? Porque quiero que el amarillo esté más intenso todavía, así es que lo pongo así, con unas capas más todavía, tratando de que esté más intenso y de esa manera, ¿no? Ahora sí le voy a aplicar el pigmento anaranjado. Y aplico esto encima del color amarillo, tratando de que se haga una combinación interesante. Así. Y como está húmedo, el pigmento, el color, se entremezcla. No estoy haciendo muchas pinceladas. El agua más la caída del tablero o de la cartulina, ¿no? El ángulo de caída hace que se entremezcle, fíjense. Y pasa que se empoza inclusive acá el agua, fíjense cómo se ha empozado, como un charco de agua. Entonces ahí le ponemos el pigmento y no llega a secarse, ¿no? Sigue húmedo todavía y se entremezcla eh, la acuarela, los colores, por la humedad. Entonces les decía también que en la técnica de la acuarela hay hay que nosotros estar trabajando con el agua también. Es decir, el agua también pinta. Entonces hay que negociar con el agua.
Tú vas pintando por acá mientras yo voy poniendo más agua por acá. Entonces, así es como si estuviéramos pintado acompañados, ¿no? Así es el trabajo con la acuarela. Muy bien, constantemente, fíjense, sacar más agua e ir siempre humedeciendo, tratando de que no se llegue a secar. Para eso, siempre esta parte donde se empoza el agua va a ser importante. Tiene que quedar siempre, porque si se seca, habrían recortes o cortes de la acuarela, es decir, saldrían como líneas, como si estuviésemos pintando con otra técnica, como la témpera, ¿no? En cambio, la acuarela se caracteriza por ser así, bastante húmeda, bien transparente y bien clara también. Secamos esto y ya está. Ya se puede lograr ver el caso del pigmento, ¿no? Cómo se ha combinado. Inclusive cuando está fresco, se puede hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo acá. Algunos artistas hacen esto y les gusta hacerlo siempre, por eso les encanta la acuarela. Fíjense cómo estoy frotando bastante este pigmento lila, y este lila lo voy a poner así como gotitas, fíjense, así. Entonces, como está húmedo, se va a ir entremezclando también, ¿no? Entonces, eso gusta, por eso les decía, a muchos artistas, porque con otras técnicas no resulta esto, ¿no? Entonces acá se mancha, hay unas manchas bien interesantes para lograr como un campo de flores y otros que se utilizan en la acuarela. Muy bien, entonces, en eso consiste los celajes. Aparentemente es bien sencillo, pero cuando ustedes pinten van a notar cierto grado de complejidad o de repente se les seca rápido el agua o ya también hay mucha agua y se chorrea. Por eso vamos a hacer varios ejercicios como este para que controlen eso. Esa es la idea de que controlen la humedad de la acuarela para que ustedes dominen al agua y el agua no los domine a ustedes. Muy bien, esto tiene que secar bastante bien antes de quitar la cartulina del tablero. Mientras tanto, les voy a explicar en qué consiste la asignación para la próxima clase, ¿ya? También tienen una tareita y para ello vamos a ir al aula virtual a poder observar en qué consiste el trabajo. Muy bien, ya estamos en la clase 14 y acá se puede observar el trabajo de tarea. ¿En qué consiste el trabajo de tarea para la próxima clase? En tu sketchbook dibuja tu autorretrato en vista frontal o de 3/4. Puedes apoyarte con un espejo o una fotografía, ¿ya? Entonces, para desarrollar aún más el tema de retrato, este ejercicio es muy bueno, el hecho de dibujarse a ustedes mismos, porque ya saben, se reconocen ustedes frente a un espejo y eso va a ser interesante para lograr también el dibujo. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, acá en el caso de esta señorita que se ha hecho su autorretrato, ¿no? Entonces, tomando en consideración esos ejemplos que hemos visto, que hemos desarrollado también el caso de los ejercicios, ¿no? Ustedes pueden lograr primero una estructura, como en el caso de la vista de 3/4, para realizar su propio autorretrato. Frente a un espejo, de repente frente o más bien tomándose una fotografía y hacer el dibujo de su propio rostro, ¿ya? Va a ser muy interesante entonces observar esos trabajos. Muy bien, aquí ya está viéndose el resultado del dibujo que se hizo esta señorita, ¿no?
con una posición de 3/4. Pueden utilizar el esquema, por ejemplo, que hemos realizado en 3/4 y después ahí cada vez hacen el parecido, es decir, qué tipo de rasgos ustedes tienen. Muy bien. En eso consistiría el trabajo de tarea, ¿no? Ahora también les hemos puesto el material de un libro bastante importante de lo que viene a ser la técnica de la acuarela. Acá está el libro Cómo pintar a la acuarela, donde nosotros lo estamos desarrollando todos estos aspectos de las técnicas, ¿no? Por ejemplo, los materiales, el caso también de los ejercicios que estamos desarrollando acá, los celajes, todo está en este libro, ¿no? Los materiales, la utilización, el tablero, cómo humedecerlo, cómo pegarlo, por qué se trabaja en ángulo, todo eso. Entonces pueden revisarlo para que sean realmente unos expertos en estas técnicas del arte, ¿no? En este caso la acuarela.